El propósito de este artículo es analizar la actividad judicial en Colombia, en particular la jurisdicción de tierras, a la luz de herramientas provistas por el análisis económico del derecho, el proceso judicial y las actividades del juez. Constituyen un terreno fértil para este análisis. En cuanto a la adjudicación, es el momento dinámico del derecho. Se pretende explorar el derecho judicial desde una perspectiva endógena, es decir, no se trata de abordar las restricciones que impone el contexto sobre la actividad judicial, sino analizar el proceso judicial en sí mismo. Para ello, se utilizarán tres conceptos útiles para este propósito, que serían la maximización judicial, la eficiencia y el derecho de propiedad. Bueno, como primer punto, la maximización de los jueces es la elección, la función de utilidad debido a que el individuo racional busca obtener un mayor beneficio. El individualismo metodológico, que subyace a esta idea, sugiere que ningún valor social existe al margen de los valores individuales. Es decir, las acciones individuales ofrecen la mejor guía para evaluar la elección colectiva. Así, la mirada económica supone en general que los actores maximizan algo. Los consumidores maximizan su utilidad, las empresas sus beneficios, los políticos sus votos y las burocracias sus recaudaciones. Bueno, otro punto sería la teoría económica del comportamiento judicial. Esta teoría se considera que el juez tiene una función e utilidad que guía su comportamiento racional. Es decir, lo que los jueces quieren incluye ingresos, poder, prestigio, reputación, satisfacción personal y retos, entre otros. Posner señala que aun cuando los jueces quieren renunciar a cualquier intervención política en su decisión y ser solo la boca que pronuncia la letra de la ley, no pueden hacerlo. Existen factores estructurales y culturales que imponen un rol político, así no sea una situación declarada de manera explícita. Reconocer esta situación es el primer paso. Echar mano de las herramientas del análisis económico del derecho para estudiar la actividad judicial es lo que se sigue. Otro punto sería los criterios de eficiencia. Se refiere a la relación entre los beneficios y los costos agrupados de una situación. Se evalúa según unos resultados finales, con base en una asignación inicial objetiva de derechos para la perspectiva de la elección pública. La eficiencia es un concepto subjetivo y orientado al proceso. Por lo tanto, un proceso de decisión es eficiente no tanto por los resultados o por la maximización de beneficios al margen de las instituciones políticas y los procesos de decisión, porque las partes son libres de involucrarse o no en el mecanismo de intercambio. Bueno, otro punto sería los derechos de propiedad. Gozan de los atributos de universalidad, exclusividad y transferibilidad. La primera característica se refiere a que todos los derechos de propiedad de los recursos deben estar asignados a la exclusividad, que implica la titularidad del derecho,
y excluye a terceros. La transferibilidad sugiere que los derechos de propiedad se deben pasar a quien más los valore. Por último, jurisdicción de tierras. No es una novedad en el diseño institucional colombiano. A partir de la Ley 1448 del 2011, plantea toda una estructura burocrática especializada en el derecho de propiedad. Más allá de la tradicional aproximación institucional de entregar ese proceso a los jueces civiles, la actividad de estos jueces tiene un escenario interesante para evaluar y detectar el papel de las restricciones y motivaciones a la hora de resolver los conflictos agrarios. Conflictos que por su naturaleza son un espacio de adjudicación de derechos con resultados variables y donde los costos de transacción no son nulos. El 5 de marzo del 2013, el juez primero civil del circuito especializado en restitución de tierras de Villavicencio decidió restituir 8.408 hectáreas en el departamento del Meta. En su sentencia, el juez señala que el principio de progresividad contemplado en la Ley 1448 del 2011 debe guiar la restitución de tierras con esta premisa. La sentencia reconoce el derecho de propiedad a través de la construcción de una regla judicial en la que la restitución es un derecho fundamental. Asimismo, el juez sostiene que el principio de progresividad implica el reconocimiento judicial de unos contenidos mínimos que el Estado debe garantizar a las víctimas para acceder al derecho de propiedad. En este sentido, usando el concepto de bloque de constitucionalidad, el juez amplía el derecho de propiedad tradicional y reconoce su carácter fundamental. Por esta vía se establece un marco más vigoroso de protección del derecho a la restitución, que permite que la actividad judicial tenga mayor impacto. En otras palabras, la elección judicial amplía el alcance del concepto de derecho de propiedad para conseguir una mayor utilidad judicial medida en concreto en el número de hectáreas restituidas. Para concluir, en primer lugar, la maximización judicial en la jurisdicción de tierras ha enfatizado en aumentar el mayor de protección del derecho a la restitución de tierras, al reconocer que tiene carácter fundamental frente a las restricciones formales. Su ampliación se convierte en un instrumento para superar el concepto clásico de dominio e incorporarlo a una nueva lógica de los derechos que permitan la restitución.